Buenas tardes, mi nombre es Román Darío Fernández Riffel. Voy a estar presentando lo que es pelvis, periné, vejiga, dentro de pelvis, periné, vejiga, recto y conducto anal. Bien. Si pueden, hablen al chat para ver si se escucha bien. Para ver si no estamos teniendo problemas con el audio. Hola Rocío, ¿cómo estás? Bueno, entonces no tenemos problema con audio. Perfecto, bien. Eh, Medio apurada la presentación, pero bueno, nada. Básicamente lo que vamos a estar viendo es trabajo práctico número 17, donde entra pelvis, y dentro de la pelvis vamos a observar lo que son dentro de pelvis, periné, vejiga, recto y conducto anal. Si vamos con los objetivos, vamos a pasar a describir, como hicimos la otra vez, los órganos pertenecientes a la pelvis en los distintos tipos de sexos y en los cortes axiales, parasagittales y coronales. Describir por medio de radiografía los tipos de estudios específicos que podemos ver ahora, que son para poder visualizar la morfología de reno, de acto, de ano, recto y vejiga, y poder describir lo que es la arteria ilíaca interna en algunos tipos de estudios por imagen. En este caso lo vamos a hacer a través de una reconstrucción también, como la vez pasada, en tomografía. Bien, vamos a las imágenes. En este caso vamos a estar observando, si me pueden decir ustedes, qué tipo de estudio por imagen es. Aunque ya más o menos se los dije. Parece que hay bastante delay entre lo que digo yo y lo que le llega a ustedes, aproximadamente unos 6 segundos. Así que bueno, si se escuchan silencios es por eso. Nosotros vamos a estar observando, como bien dijo Victoria, es una tomografía TC. Antiguamente se la llamaba tomografía axial computarizada porque únicamente eran cortes axiales, en el cual se hacía reconstrucción de esos cortes axiales para poder identificar cortes coronales y parasagitales. Y en este caso podemos ver las tres vistas. ¿Sí? Tenemos las tres vistas. En este caso vamos a observar primero lo que son los cortes axiales. Bien, estamos en un corte bien superior, ¿sí? Dentro de lo que es el abdomen. Bien, ¿cómo nos damos cuenta que es un corte bien superior, que podemos observar lo que es abdomen? Porque podemos observar las paredes del mismo. ¿Se recuerdan? Hacia anterior, los músculos rectos del abdomen con la línea alba, ¿sí? La vaina de los rectos encerrando justamente lo que son los rectos, y hacia los laterales, las paredes laterales del abdomen, compuestas por oblicuo externo, oblicuo interno y transverso del abdomen, y hacia el posterior toda la masa muscular de la pared del abdomen y del dorso, bien, junto con la columna vertebral, en este caso una vértebra lumbar. Bien, si nos seguimos dirigiendo hacia el inferior, vamos a entrar en una región en donde vamos a poder observar hacia posterolaterales. Bien, posterolaterales, ¿se ve el mouse? Hacia posterolateral, las crestas ilíacas. Bien, estamos entrando ya a la parte de pelvis. Pero ¿qué sucede? Estamos en la parte de pelvis, porque ya empezamos a observar eh, partes óseas de la pelvis, pero seguimos observando vísceras que son del abdomen, justamente porque esta parte se llama porción abdominopélvica. Estamos dentro de lo que es la pelvis falsa, bien, o pelvis mayor. Ahora, cuando llegamos a un punto en donde vemos S1 y L5, que vendría a ser el promontorio, bien, hacia el posterior, una gran prominencia en el pasaje de la porción abdominal y la porción pélvica, que vendría a ser como el límite posterior del estrecho superior de la pelvis. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros venimos, miren el volumen, ¿sí?, que hay de acá
hasta acá, ¿bien? Hay un gran volumen, hay un espacio muy grande, ¿sí? Entonces cuando nos dirigimos hacia inferior y entramos en lo que es el estrechamiento, ¿sí? Que es de acá a acá, para ingresar a lo que es a la pelvis, para salir de lo que es la porción abdominopélvica y para entrar a la pelvis verdadera, a la pelvis menor, ¿bien? Pues tenemos que pasar por este estrechamiento. Por eso se llama estrechamiento superior de la pelvis, que está justamente conformado por, bien, el promontorio, bien, hacia las laterales, las alas del sacro, y luego ingresamos a lo que son las líneas, las líneas pectíneas, bien, hasta llegar a las ramas púbicas, bien, o iliopúbicas, bien, y llegamos al pubis. Entonces, de esta manera podemos identificar hacia anterior el pubis, hacia los laterales las líneas pectíneas, los arcos pectíneos, y hacia posterior, bien, lo que es el promontorio. ¿Se entiende por qué se llama estrechamiento superior? Justamente si venimos de un espacio muy grande como es la porción abdominopélvica, se estrecha para ingresar a lo que es la cavidad pélvica. Y luego tenemos el estrechamiento inferior de la pelvis, que se correlaciona con su límite inferior, que va a estar conformado por, si vamos a cortes bien inferiores, hacia superior vamos a encontrar lo que es el coxis. Bien, en este caso lo voy a hacer con curvas. Coxis. Y si me dirijo más hacia inferior todavía, voy a llegar hasta un punto en donde esto que veo acá, ¿sí?, va a desaparecer. Pero si me voy hacia superior, voy a encontrar lo que son las protuberancias, bien, protuberancias isquiáticas. Y si me dirijo hacia anterior, voy a encontrar el punto en donde ambos coxales se unen en la línea media, bueno, no se unen, sino que están unidos por una articulación, por una sínfisis, que es el pubis, bien. Entonces, marcamos ahí. Marcamos el otro pubis, marcamos la protuberancia, la tuberosidad, perdón, la tuberosidad isquiática, bien, y marcamos lo que es el coxis. Bien, en este caso vamos a ver si se marcó acá. Bien, se marcó ahí. Entonces, ¿qué podemos evidenciar si hacemos justamente esta es volumen 2? Miren cómo acá podemos observar, no me deja poner el mouse. Bien, si hacemos un poquito de zoom, me deja ver lo que es la parte superior, bien, lo que decía de volumen, que pasa por un estrecho, este volumen se estrecha, entramos a la pelvis propiamente dicha, hacia posterior el sacro, hacia anterior el pubis, bien, el estrechamiento hacia los laterales, las eminencias ciáticas, bien. Voy a tener todo encerrado en paredes musculares. Ahora vamos a hablar un poco de ellos. Si es inferior, vamos a encontrar el estrechamiento inferior, justamente de la pelvis. Bien, que tiene forma de rombo. Bien, acá lo pueden observar bien. Díganme si lo pudieron observar bien, si no lo explico de vuelta. Disculpen que voy un poco acelerado, pero bueno, hoy tenemos poco tiempo. Tenemos pubis, coxis y protuberancias isquiáticas, ¿sí? Tuberosidades isquiáticas, ramas isquiopúbicas, y acá deberíamos tener un ligamento. ¿Se animan a decirme qué ligamento es el que deberíamos encontrar ahí? Yo dejo la pregunta, sé que tenemos delay. Mientras tanto, les hago otra pregunta, que si pueden llegar a reconocer de qué sexo es esta pelvis que observamos acá, esta pelvis ósea. Bien, esta pelvis ósea, ¿a qué sexo pertenece? Bien, perfecto, Rocío, sacro tuberoso. Muy bien. Y en este caso, la pregunta de la pelvis, si alguien se anima.
Bien, perfecto. Una pelvis femenina. Fíjense en el nivel del ángulo, bien, del ángulo subpúbico. Es un ángulo obtuso. En el caso de que tengamos un ángulo muy parecido, ya se los muestro al otro. Bien, en el caso de que tengamos, acá tenemos las dos vistas. Bien, miren la diferencia entre el ángulo que hay. Acá, que es un ángulo bien agudo, bien, clase de secundario, y entre lo que tenemos acá, que es un ángulo obtuso. Bien, esa es una de las razones. Otra de las razones es que tenemos una pelvis mucho más longitudinal en el caso del sexo masculino, longitudinal, superior e inferior, y una pelvis mucho más ancha en el caso del sexo femenino. Bien, perdón que no llegué a leer. Pelvis femenina, por el ángulo de la sínfisis, el del hombre es más cerrado. Bien, perfecto, muy bien. Lo pudieron identificar, lo pudieron observar bien. Les hago un poco de zoom para que lo puedan ver. En este caso tenemos una pelvis femenina, bien, y en este caso una pelvis masculina. Bien, si seguimos con lo que son las imágenes en los cortes axiales, ahora sí, no terminé de entender la abertura superior e inferior. Abertura superior y inferior o estrechamiento. Bien, en el caso del estrechamiento superior es justamente la parte en la que baja el volumen, porque venimos con un gran volumen del abdomen, y cuando pasamos a pelvis se estrecha. Por eso se llama abertura o estrechamiento superior de la pelvis o inferior. Bien, si seguimos hacia inferior, vemos vísceras abdominales, pero si continuamos ya empezamos a ver parte del colon sigmoideo, bien, que se dirige hacia posterior para llegar a lo que es el recto. Bien, el recto es un órgano tubular, ¿sí?, que tiene curvas, tubular cilíndrico con curvas, un órgano hueco que se puede dividir en tres partes: un tercio superior, medio e inferior. Y aparte tiene válvulas, o válvulas de Houston, si no me equivoco, en el cual va a tener, se dice que tiene dos del lado izquierdo, una del lado derecho. Mucho no se pueden apreciar muy bien en lo que son las imágenes, pero sí puedo apreciar que hay un tercio superior muy inferior porque es un órgano más que nada longitudinal. Bien, si me sigo dirigiendo hacia inferior, ¿cómo me doy cuenta que es el recto? Disculpen que no se los dije. En el recto hay aire, ¿sí? Si hay aire se ve en una tomografía hipodenso, bien, se ve negro. Seguimos descendiendo, dejamos de ver por una parte, perdón, seguimos descendiendo, se forma un asa hacia superior, se dirige nuevamente hacia inferior acá, ¿sí? Descendemos y seguimos con la segunda, bien, y tercera porción del recto. ¿Por qué está de cúbito supino? Y el aire sube. Sí, en el caso de lo que es, o sea, el aire sube, o sea, el aire asciende, se dirige hacia superior porque tiene menos densidad que cualquier fluido que pueda llegar a haber, pero en este caso, o sea, el recto, como es un tubo y no es un saco como en el estómago, bien, en el estómago lo verían así, bien, en el estómago veo lleno de líquido hacia posterior, que en realidad es como está supino, esta parte está apoyada contra la cama y esta parte está hacia anterior o superior porque está apoyado, o sea, acostado, porque está justamente supino. Entonces acá sí encuentro aire y líquido, pero como en el recto es un tubo, ¿sí?, no voy a tener una parte anterior y posterior. O sea, sí en íntima relación con el órgano genital interno hacia anterior y con el sacro hacia posterior, eso sí, pero aire va a haber.
Bien, a menos que yo coloque algún método de contraste para evidenciar ese espacio. Si seguimos descendiendo vamos a encontrar a la tercera porción y por último a lo que es el ano, ¿sí? En íntima relación justamente con lo que es el suelo, el periné. Bien, ahora vamos a hablar un poco más de periné. Quiero hablar un poco de los órganos primero y después seguimos con el periné. Observen esta parte, ¿sí? Veo primera parte de recto, me dirijo hacia la segunda y a la segunda encuentro acá como una manzana invertida. ¿Ven? Una manzana y como unas orejitas o hojas de la manzana. Esto vendría a ser las vesículas seminales. ¿Bien? Estamos en un estudio por imagen de un paciente masculino. ¿Bien? Vesículas seminales. En íntima relación hacia anterior con el recto y hacia anterior de las vesículas seminales con la vejiga. ¿Bien? Si nos dirigimos hacia inferior, vamos a ver cómo las vesículas seminales se unen y drenan en lo que es la uretra, que en este caso no la puedo llegar a ver, pero sí puedo ver esta densidad que es la próstata. Bien, próstata. Hacia inferior y anterior de las vesículas seminales y hacia inferior de la vejiga. Esto lo que estoy viendo acá es vejiga, hacia inferior de la vejiga, la próstata. Bien, en continuación con lo que vendría a ser la uretra y luego los músculos isquiocavernosos. Bien, se va entendiendo más o menos, es reconocimiento de estructura lo que estamos haciendo. Genitales internos vamos a ver la clase que viene y lo que nos toca hoy es recto, ano y vejiga. ¿Sí? La vejiga es un órgano hueco, también un órgano único ubicado sobre la línea media, que justamente se encarga del reservorio de orina normalmente, porque recuerden que puede haber otro tipo de fluidos que se consideraría algo patológico, se podría decir, y se encarga de la micción, ¿bien? De excretar esta sustancia filtrada de la sangre, ¿bien? Recuerden que en la vejiga van a llegar los dos uréteres que vimos la clase pasada, ¿bien? Y luego va a liberar su contenido hacia la uretra. Estudien para la clase que viene uretra masculina y femenina y sus diferencias, no para la clase que viene sino para la vida, pero bueno, nada. Algo importante, acá en esta imagen podemos observar los tres, ¿sí? Los tres órganos. Vamos a observar vejiga, podemos observar genitales internos y podemos observar recto. Ahora, ¿qué sucede? Tenemos algo muy curioso, que es la división de la pelvis, de la cavidad pélvica, ¿sí? Que en donde vamos a encontrar tres zonas, ¿bien? Otras tres subregiones dentro de la misma. Una región media, ¿sí? Que si se animan, me pueden decir ustedes cómo se llama. Bien, una región media y dos regiones laterales. Bien, F1, F2 y F3 corresponden a órganos, F4 y F5 a músculos. Bien, nosotros podemos ver en la región media, bien, lo que vendría a ser la región visceral, en donde vamos a encontrar justamente las vísceras genitales, las vísceras pélvicas, bien, y hacia los laterales vamos a ver las regiones vasculomusculares o musculovasculares. ¿Por qué? Porque ahí vamos a tener a la arteria ilíaca interna y sus ramas, irrigando justamente a lo que son cada una de estas vísceras. Bien, cómo dividir justamente a lo que es la pelvis. Esto lo vamos a hacer a través de dos tabiques, ¿sí? Que tienen que conocer, se nombra justamente a cada uno de las estructuras que la conforman. Hacia posterior tenemos el sacro, anterior del sacro el recto, anterior del recto los genitales internos, hacia anterior de los genitales internos la vejiga y hacia anterior de la vejiga el pubis. Entonces los tabiques van a estar conformados por la fascia
sacro recto génito bésico púbica. Bien, nombre que parece complicado, pero si lo relacionan con el contenido justamente de las vísceras de la pelvis, les va a salir mucho más fluido. Bien, en este caso, si vemos lo que vendría a ser las cortes coronales, vamos a poder identificar que estamos desde anterior, porque podemos observar la sínfisis del pubis, y si nos dirigimos hacia posterior, vamos a poder lograr observar lo que son las ramas iliopúbicas, bien, y luego las isquiopúbicas, dirigiéndonos hacia inferior. Vemos la unión y acá podemos observar lo que son las tuberosidades isquiáticas. Bien, si nos seguimos dirigiendo hacia posterior, vamos a encontrar lo que es en la línea media del sacro y terminando hacia inferior en el coxis. Bien, ¿qué es lo que quiero que observen en esta imagen que tiene de especial? Sepan que el perineo se va a dividir en dos triángulos, un triángulo anterior urogenital y un triángulo posterior o triángulo anal. Bien, en este caso vamos a estar observando lo que es hacia acá, lo que es el triángulo, estamos haciendo un corte coronal dentro de lo que es el triángulo anal. Bien, podemos observar el ano y hacia los laterales dos fosas, ¿sí?, que se encuentran entre el isquio y el ano, que justamente se llaman fosas isquioanales. Bien, tienen relevancia clínica muy importante para realizar una técnica en parto que se llama epitomía media lateral. Bien, es un corte que se realiza en la vagina hasta este espacio, en donde vamos a encontrar como contenido un panículo adiposo muy importante, ¿sí?, y una relación muy importante con la pared, disculpen, con el paquete vascular nervioso pudendo interno. Bien, así que hay que tener cuidado cuando se realiza este tipo de técnica. Como límite vamos a encontrar hacia el lateral el músculo oblicuo obturador interno. Bien, hacia superior y medial vamos a encontrar lo que es el músculo elevador del ano. Bien, recuerden que el elevador del ano se correlaciona con tres fascículos musculares: pubo rectal, pubo coxigio e ilio coxigio. Bien, y otro músculo que no pertenece al elevador del ano, pero sí al diafragma, que es el músculo coxigio, o también antiguamente conocido como isquiocoxigio. Bien, y hacia inferior vamos a encontrar lo que es un panículo o tegmento perineal, ¿sí?, que está correspondido con lo que es la fascia. Ahora, ¿qué sucede? Eso si yo hago un corte coronal por lo que es el triángulo anal. Si yo me dirijo hacia anterior, voy a encontrar el triángulo urogenital. Bien, y en este caso lo que tengo que encontrar justamente son los músculos que seguramente habrán escuchado nombrar en lo que es el periné. Bien, sobre la línea media, la línea bituberosa, ¿sí?, voy a encontrar a ambos músculos transversos en un plano más profundo, en un plano medio, perdón, el transverso profundo del periné, ¿sí?, y en un plano más superficial el transverso superficial. Bien, tengan en cuenta la relevancia entre masculino y femenino de estos músculos, y entre medio de ellos voy a encontrar al esfínter externo de la uretra. Bien, muy importante reconocer estos músculos. Si me dirijo hacia anterior, en íntima relación hacia lateral, que se dirige de posterior a anterior, y en la parte medial de las ramas isquiopúbicas, voy a encontrar los músculos isquiocavernosos. Bien, y hacia inferior, en la línea media, en la línea media encontraría lo que son los músculos bulbo esponjosos, que los podría llegar a ver en un corte axial. Bien, acá puedo ver isquiocavernosos y bulbo esponjosos. Bien, si no se entiende algo me avisan, lo repito, no hay problema. Bien, por último les muestro un corte parasagital. ¿Cuál es la función de la fascia sacro-recto génito bésico púbico? La función vendría a ser separar lo que son los espacios principalmente, y teniendo en cuenta los espacios justamente para la diseminación de infecciones
o diseminación de lo que vendría a ser metástasis. Bien, pero principalmente función anatómica de limitar el espacio visceral del espacio musculomuscular. Bien, si nos dirigimos hacia los cortes sagital, voy a observar lo que es pubis hacia anterior, sacro hacia posterior. Entonces encuentro sacro, recto, génito, porque veo acá, puedo observar lo que son las glándulas seminales. Bien, génito, vésico, de vejiga, y púbico, del pubis. Bien, de posterior hacia anterior, en íntima relación cada una, en un orden. Y luego me dirijo hacia los laterales y puedo encontrar lo que son el tabique. No lo puedo ver porque es una fascia, pero sí puedo ver acá esto con una hiperdensidad, ¿sí? Cómo viene descendiendo desde el abdomen, bien, cómo se desciende del abdomen, y acá da sus ramas, bien, la arteria ilíaca común que se bifurca en ilíaca externa, la ven ahí, ilíaca externa, se dirige hacia el espacio subinguinal y luego hacia el muslo, la cara anterior, y si volvemos podemos ver la ilíaca interna acá, dando sus troncos, tronco anterior y su tronco posterior. Bien, vamos a ver si podemos observar una pequeña reconstrucción de ilíaca interna. Bien, acá podemos observar lo que es la bifurcación de la aorta a nivel inferior, a nivel de L4, L5, en este caso se está dividiendo un poco más hacia, no, perdón, L4, L5, bien, justo en el disco intervertebral, y acá podemos observar arteria ilíaca común derecha bifurcándose en arteria ilíaca externa e interna, y la interna dando, perdón que está un poco sucia la imagen, pero nos sirve, mostrando lo que es el tronco anterior y un tronco posterior. Si podemos observarlo desde posterior, vamos a darnos cuenta, ¿sí?, que este tronco posterior va a estar dando a la arteria glútea superior, ¿sí? Va a estar dando, el tronco posterior va a estar dando a la arteria glútea superior, y el tronco anterior como rama terminal a la arteria glútea inferior. ¿Ven cómo pasa por el foramen ciático? Y podemos observar a esta arteria de acá, ¿sí?, que vendría a ser la arteria ilíaca interna. Vean cómo sale y luego ingresa. Bien, perdón, me estaba confundiendo con un ramo allá de posterior, esta rama de acá. Bien, ilíaca, perdón, pudenda interna. Perdón, pudenda interna. Ahí estoy escuchando lo que dije, es pudenda interna, disculpen. Arteria pudenda interna. Por último podemos observar, bien, acá algo muy interesante que lo había encontrado en último momento cuando estaba chequeando la imagen. Es una anastomosis que hay muy frecuente entre una rama de la arteria ilíaca externa, que es la epigástrica inferior, y la arteria obturatriz que provenía de la arteria ilíaca interna. Esto que ven acá es justamente la corona mortis. Seguramente la habrán escuchado nombrar, y si no la escucharon nombrar, revísenla, véanla, búsquenla, que es muy interesante. Bien, bien, perfecto. ¿Qué hora estamos? Las 4 en punto. Por último vamos a ver un estudio, en esto vendría a ser masculino, y ahora vamos a ver un femenino en el corte. Acá está, en los cortes parasagitales. ¿Por qué parasagitales? Porque es muy interesante ver cómo podemos observar a los órganos de la pelvis. Bien, acá podemos estar observando lo que es acá, un corte bien parasagital, bien sagital, perdón. Hacia posterior, con aire, encuentro lo que es el recto. Hacia anterior del recto voy a encontrar, en el caso de la mujer, el sexo femenino, el útero. Luego del útero, en su posición, en este caso la vejiga está llena, está un poco más elevado, que es antedorsoflexión. Lo van a ver la clase que viene. Vamos a ver el cuello del útero y la vagina hacia inferior. Bien,
hacia anterior de genitales internos vamos a observar la vejiga. Bien, y en este caso podemos observar algunos fondos de saco. En este caso, como la vejiga está llena, podemos observar un fondo de saco que se forma entre la pared del abdomen y la vejiga, ¿sí? Un espacio supravesical o prevesical, depende de la bibliografía. Después el fondo de saco útero-vesical, ¿sí? Que se forma entre el útero y la vejiga. Y en tercer lugar, el fondo de saco que se forma entre lo que es el útero, bien, y el recto, o llamado también fondo de Douglas, fondo recto uterino. Bien, disculpen que fui un poco rápido en esta clase, pero bueno, por cuestiones de tiempos. Algo que quieran ver en este caso de estos estudios por imagen, si no paso de vuelta a lo que es el Power. Bien, gracias Victoria. Perfecto. Estas son las estructuras que ustedes tienen que reconocer en las imágenes. No les vamos a pedir mucho más que eso. Reconocer cada uno de los órganos, ver a ver si pueden identificar músculos de la región perineal. Y bueno, nada, eso. Si pasamos a estas imágenes, algunas ya las conocerán como que vimos la clase pasada. En este caso estamos observando el colon con doble contraste, ¿sí? El marco colónico con doble contraste, ya sea aire y sulfato de bario, donde podemos observar derecha, izquierda, superior e inferior. Colon ascendente, flexura cólica derecha o hepática, colon transverso, flexura cólica izquierda o esplénica, colon descendente, colon sigmoideo y por último esta parte de acá, que ahora le vamos a hacer un pequeño zoom, y podemos observar lo que es el recto. ¿Sí? En este caso estamos observando lo que es el recto con contraste en una proyección postero-anterior. Se pueden ver las curvaturas y en este caso no, ¿sí? Está muy distendido lo que es el recto. Entiéndase que el recto, cuando se llena de líquido o hay materia fecal dentro, se dilata. Bien, se dilata y ahí es cuando nosotros sentimos esas ganas o esa necesidad de justamente ir al baño. Bien, y a defecar. Por eso mismo se realiza este tipo de estudio por imagen al paciente y se puede observar esto. Estos tipos de estudios se llaman defecografías. Bien, al paciente con el medio de contraste se le pide que haga fuerza como para defecar y podemos observar la morfología del recto pero dilatado. Bien, en este caso en la imagen de la derecha podemos observar algunas curvaturas, vemos una defecografía normal. Pero en el caso de la izquierda vemos una defecografía que nos muestra algo que no debería estar, que es justamente esto. Esto se llama rectocele. Bien, esto debería cortar acá y ascender, como lo hace acá. ¿Ven? Y asciende. Pero esto, ¿sí? Esto no debería estar. Esto se llama rectocele. También se es conocido como se me fue el nombre. Prolapso posterior, bien, porque en el caso de la vagina, en el caso de la mujer, está en íntima relación con la pared posterior de la vagina, esto protruye hacia anterior sobre la pared posterior de la vagina y la obstruye, bien. Eso básicamente. Tengan en cuenta que estas son proyecciones laterolaterales, bien. Si vamos a la siguiente podemos observar lo que es el llenado de la vejiga. Este tipo de estudio se llama una retrocistografía. Bien, ¿por qué se llama retrourocistografía? Sí, disculpen. ¿Por qué retro? Porque justamente en vez de llenarla por los riñones, de los riñones hacia la vejiga, se coloca un catéter vía genital externo hacia la vejiga por la uretra, bien, y se llena. Bien, por eso es retro, es no por lo usual que sería el vaciado de la vejiga por la uretra, sino el llenado por la misma.
Bien, y de esta manera podemos observar la morfología de una vejiga llena de fluido, bien, en este medio de contraste. Esta fue la bibliografía que utilicé. Bien, estos son los QRs de interés, bien, tanto de la página de WAPI como el Instagram, YouTube y el WhatsApp. Bien, ¿quedó alguna duda? Perdón, llegó la pregunta recién. Si hacen femenino y masculino, ¿qué cosa? Lo de el último estudio, perdón. Los dos estudios, tanto el de la DF ecografía, se hacen tanto en masculino y femenino, y el último eh, también, ¿sí? Va a ser mucho más sencillo hacerlo el último, el retrocisto urografía, va a ser mucho más sencillo hacerlo en un paciente femenino, porque tiene una letra mucho más corta. Dato para la clase que viene. En cambio, en un paciente masculino tenemos que conocer las curvaturas de cada una de las porciones de la uretra masculina, y se hace más engorroso para el paciente colocar la sonda vesical. Bien. Si quedó alguna duda, si no, terminamos acá. Bien, perfecto. Muchas gracias a ustedes por conectarse, por estar. Cualquier cosa, saben que pueden preguntarnos en los salones de TP, ¿sí? Los que tenemos este pin, este pin de acá, que es el logo de la WAPI, ¿sí? Nos pueden hacer preguntas de imágenes. Y otra cosa que les quería decir. En el caso de que ustedes tengan en sus casas imágenes, ya sea radiografías, placas, lo que sea, si tienen CDs también con estudios y quieren donarlos a la cátedra, serán bien recibidos. Bien, se los dan a su ayudante y su ayudante nos los va a dar a nosotros, le dicen que es para WAPI y nada, nosotros los recibimos. Así que nada, muchísimas gracias y que tengan buenas tardes.